Bueno, vamos a continuar con la clase. Nos quedamos aquí en reactor de coquización y vimos básicamente que el reactor de coquización pues, es un tanque en el cual se le da un tiempo de residencia para que ocurra principalmente ahí la coquización, que ya viene calentado del horno. La idea es que en el horno pase rápido el flujo para que no se coquice ahí. O sea, lenta la coquización, no tenga que estar parando tan seguido la planta. Entonces, mientras está llenando un tanque, el otro está en limpieza o se está vaciando. Cuando se llena un tanque, cerramos válvulas, abrimos válvulas del otro, empezamos a llenar, cerramos el otro, lo exhlamos, se enfría, se le adiciona agua para enfriar y posteriormente eh, se separan, se agotan con vapor los hidrocarburos que pueda tener todavía el coque y posteriormente se procede a separar el coque a vaciar el tanque, comúnmente mediante chorros de agua o mecánicamente se puede eliminar el coque o de alguna manera retirar el coque de las paredes del recipiente, ¿no? Eso es con respecto a la coquización. Nos dicen que la operación entonces es una operación cíclica. Ya vimos que es un proceso semicontinuo en el cual tenemos una parte una parte del proceso que es continuo. Entonces esta parte puede durar meses continuamente operando estos flujos continuos, pero aquí va a ser semicontinuo en esta parte porque estos tanques van a funcionar por lotes. Cuando se llene voy a sacar ese lote y voy a empezar a llenar Aquí más o menos habrá una especie de continuidad, siempre y cuando mantengamos flujos. Es muy probable que aquí cuando esté terminando de llenar ya empiece a llenar un poco de manera que empiece yo a tener un flujo acá y cuando ya termine de llenar ahora sí lo aíslo y ya sigo manteniendo el flujo hacia tanque, ¿no? Para que se termine de llenar. Entonces, puede haber más o menos en una parte del proceso eh, un flujo continuo y en la otra parte pues, va a ser por lotes, ¿no? Aquí nada más un ejemplo, no quiere decir que en todas las plantas sea así, pero nos queda más o menos una idea de que son ciclos de operación y este ciclo depende de cada tanque, ¿no? De cada tanque, por ejemplo, se va a llenar un tanque de coque, por poner un ejemplo, alguna planta por ahí, puede durar 24 horas, posteriormente ya que se aísla, se llena, se aísla, se conecta para vaporizar, ¿no? Si es una conexión y vaporización puede llevarse 3 horas, ya vimos que es para agotar o recuperar los hidrocarburos. El enfriamiento, también mediante agua, se llena de agua, luego el drenado de esa agua, pueden ser 3 horas de enfriamiento, 2 de drenado, luego de presurización y de coquización, o sea, vamos a quitar la presión y posteriormente vamos a eliminar el coque, que pueden ser 5 horas, y otra vez vamos a presurizar y hacer pruebas, ¿no? Fugas, etcétera, porque vamos otra vez a abrir válvulas, etcétera, y luego posteriormente el calentamiento, para otra vez empezar el ciclo de llenado. Entonces, aquí creo que no puse el total, o sí lo puse abajo. Así, bueno, tiempo de reserva, unos 2 por cualquier problema que pudiera ocasionarse por ahí. Tenemos unas 2 horas de reserva y en total nos dice que son un ciclo de 48 horas. Ahí parece ser que de 48 horas como que se jaló el documento. No sé por qué luego cuando ya imprimo en PDF me está pasando que cuando se imprime se está moviendo el documento, lo típico del Word que luego da mucha lata eso.
Bueno, pero sí se ve bien. Dice, las variables, ¿cuáles son las variables del proceso que dice que son independientes? La temperatura de salida del horno, la presión de la fraccionadora, del separador, la temperatura del domo de la torre agotadora de gasóleo. Recordarán que hay una torre agotadora por un lado, esta de acá, está aquí en chiquito. Y finalmente el contenido de carbón libre de la alimentación. Estos se miden con Raxton y Rasbottom, son dos técnicas ASTM por ahí, que debieron de ver en su curso de valoración tecnológica y análisis del petróleo y sus productos. Lo de con Raxton y Rasbottom. Por ahí, espero que lo hayan visto. No sé si vieron, pero pues no tenemos aquí equipo para hacer las prácticas de esto, pero se encuentran por ahí en YouTube, se encuentran algunos videos de experimentos, ¿no? Un poquito sobre las variables, esas variables independientes, para ver cómo trabajan esas variables. Nos dice que positivo significa aumento, negativo disminuye y ese es sin efecto, ¿no? Entonces, estas variables, la temperatura del horno se aumenta, el rendimiento de gas aumenta, el rendimiento de nafta aumenta, el rendimiento de coque aumenta, el rendimiento de gasóleo disminuye y los metales y en gasóleo y en coque no tienen ningún efecto esa temperatura. Si disminuye, el rendimiento de gas disminuye, o sea, si disminuye la temperatura del horno, disminuye, el rendimiento de nafta disminuye, el rendimiento de coque disminuye, el rendimiento de gasóleo aumenta y metales en gasóleo en coque sin efecto. Con respecto a la presión de la fraccionadora, si aumenta la presión, aumenta el rendimiento de gas, el rendimiento de nafta, el rendimiento de coque, disminuye el rendimiento de gasóleo, disminuye los metales en gasóleo y aumenta los metales en coque. Y ahora si disminuye la presión en la fraccionadora, el rendimiento de gas disminuye, el rendimiento de nafta disminuye, el rendimiento de coque disminuye, el rendimiento de gasóleo aumenta, metales en gasóleo aumentan y metales en coque disminuyen. Con respecto a la temperatura del horno, aquí creo que hay un problema, que se repite temperatura del horno. Debe ser temperatura en la fraccionadora lateral. Y de todas maneras, voy a aprovechar para corregir eso. Vamos a checarlo bien porque lo más seguro es que al principio pusimos la temperatura del horno y la que está más allá es la temperatura esta debe ser del fraccionador, pero espérenme un poco, déjenme checar. Sí. Entonces nos decía que la presión en la fraccionadora y temperatura del domo, creo que así le llamamos, ¿no? Del domo de la torre agotadora. Entonces sí, esta es la temperatura del domo. Voy a corregirlo de una vez y lo voy a modificar y lo voy a subir donde lo había subido, ya corregido. Entonces, de una vez antes que se me olvide, aquí se ve muy bonito aquí se ve bien esta parte, pero ven que allá esto se ve todo junto. Bueno, vamos a darle un retoque. Ahí creo que queda. Entonces, temperatura del domo. Aquí es temperatura del domo, entonces
Temperatura del domo y carbón en la alimentación. Esto está bien. ¿Qué son los que están acá? Nada más aquí ya no le pongo todo el título como dice aquí. Contenido de carbón libre de alimentación. Aquí no le pusimos carbón en la alimentación. Temperatura del domo. Ya no le pusimos todo esto de temperatura al domo de la torre de la agotadora de gasóleo. Entonces, ¿qué decíamos? Que la temperatura del domo si aumenta, disminuye el rendimiento de gas, disminuye el rendimiento de nafta, disminuye el rendimiento de coque, aumenta el rendimiento de gasóleo, aumenta metales en gasóleo, metales en coque disminuye. Si disminuye la temperatura del domo, aumenta el rendimiento del gas, aumenta el rendimiento de nafta, aumenta el rendimiento de coque, disminuye el rendimiento de gasóleo, disminuye metales en gasóleo y metales en coque aumenta. Ahora, con respecto al contenido de carbón con Ransom y Rasfoton en la alimentación, o sea, en la alimentación que estoy metiendo yo tengo que mandarle a hacer estudios de ese carbón, y si me sale que la alimentación tiene más carbón, pues va a aumentar el rendimiento de gas, de nafta, de coque, va a disminuir el rendimiento de gasóleo, y metales en gasóleo y en coque no tienen efecto, son sin efecto. Si disminuye el carbón en la alimentación, el rendimiento de gas disminuye, el rendimiento de nafta disminuye, el rendimiento de coque disminuye, el rendimiento de gasóleo aumenta, y metales en gasóleo y en coque no tienen efecto, ¿no? Sin efecto. Entonces, aquí nos dice la composición típica de gases, más o menos una idea de la composición típica de gases los gases que salen ahí de la coquizadora, pues en buena parte no sale tanto metano, pero es lo que más se forma, ¿no? Metano. Ojo que como estamos desintegrando, pues, se va a producir olefinas, compuestos de doble enlace, entonces puede salir etileno, etano, propileno, propano, butileno e isobutano, N-butano. También puede salir hidrógeno y CO2. ¿Ok? Probablemente tenga oxígeno por ahí las moléculas de... ¿Se acuerdan que el petróleo también, el petróleo trae chons, ¿no? O sea, a pesar de que ya sabemos que la pirólisis o la desintegración, pirólisis nos referimos a desintegración térmica, la desintegración térmica que no usamos catalizador y no usamos hidrógeno y tampoco pues usamos oxígeno, ¿no? Si usamos oxígeno ya comentamos que habría una combustión, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale este CO2? Pues, si ustedes ven, sale muy poquito. ¿Por qué? Porque la carga que se mete puede tener oxígeno dentro de las moléculas que van ahí. Que ya sabemos que los compuestos del petróleo pueden traer todos estos compuestos. Principalmente son hidrocarburos, trae carbono, hidrógeno, pero sí puede tener oxígeno, nitrógeno y azufre, que es el que más lata nos da, ¿no? Entonces, igual que la vida, porque prácticamente nosotros que somos organismos vivos, eh, compuestos de hidrógeno y carbono principalmente, pero también tenemos oxígeno, también tenemos chons, oxígeno, nitrógeno y azufre principalmente, y ya de ahí podemos tener metales y etcétera, algunas otras cosas en menor proporción. Aquí, por supuesto, no aparece el azufre porque dice base libre de azufre, o sea, sin sulfídrico aquí en este gas principalmente. No quiere decir que no vaya a generarse, ¿no? Y me dice que la composición típica del corte de nafta de coquización me va a dar una nafta ligera, más o menos me puede dar una nafta de por ahí por los 65 grados API y una pesada de los 50, ¿no? Grados API. Por supuesto, lo más común es que se me vaya más rendimiento a mayor proporción hacia, o rendimiento hacia la nafta pesada, ¿no? Entonces, creo que con eso terminamos y voy a darle crán al alacrán, voy a eliminar ese documento y vamos a generar uno nuevo que es el que voy a subir.
de nuevo, ¿no? Ya con la corrección. Es lo bueno que tenemos ahorita que estamos revisando. Es lo bueno que estamos revisando los documentos y los vamos corrigiendo, ¿no? En el camino. Entonces, con esto terminamos la parte de craqueo térmico de hidrocarburos y pasaríamos a, déjeme checar, ojo, pues esto que ya habíamos comentado, esto ya es parte del tercer parcial. Déjenme checar el temario que no lo veo. Ya por aquí tenemos el examen y aquí está el temario. Entonces, terminamos, ¿no? Terminamos ya coquización. O sea, craqueo térmico de hidrocarburos lo dividimos en dos procesos, que fue reducción de viscosidad y la coquizadora, coquización. Y ahora vamos con el tema 5, que son procesos de síntesis. Entonces, el tema 5, bueno, procesos de síntesis, y el tema 5.1, que es, el primero es alquilación. Entonces ahí está procesos de síntesis. Vamos a cambiarle aquí el, el, el mes y vamos a ver qué encontramos en este documento. Empezamos con alquilación. ¿Qué es alquilación? Tampoco es un tema muy grande. Vamos a empezarlo a ver. Dice la adición de un grupo de alquilo. ¿Qué es un grupo de alquilo? Se acordarán, un grupo de alquilo puede ser el metilo, es un radical, el metilo, o el grupo etilo es otro grupo de alquilo. ¿Ok? El propilo ya de tres, ¿no? Etilo, etilo, propilo, butilo, etcétera. O butil, luego le llaman en lugar de metilo, metil, o etil, ¿no? O etilo. Entonces, dice aquí la adición de un grupo de alquilo a cualquier compuesto es una reacción de oxidación. Si yo lo puedo, por ejemplo, tengo el benceno, en química orgánica tengo y de alguna manera yo puedo adicionar, generar un grupo, primero este alquilo, porque así no puede existir, ¿no? Sino simplemente por ahí en las reacciones se puede producir, en el mecanismo de reacción, este compuesto con un ion ahí, y pegarse acá, ¿no? Acá formando, por ejemplo, bueno, lo voy a poner aquí arriba, que es así lo dibujan comúnmente. Que es el tolueno, ¿no? El metilbenceno, que es lo mismo. De acá, voy a borrar esto. Entonces, si yo uno este grupo alquilo, este benceno, de alguna manera genero ese metilo, quizás del metano, para generar este grupo metilo, y me va a generar el tolueno, ¿no? Lo adiciono aquí a este grupo metilo. A eso comúnmente en química orgánica se le llama alquilación, ¿no? Dice, pero en la terminología de la refinación del petróleo, el término alquilación se emplea para la reacción de olefina de bajo peso molecular con una isoparafina. Ojo, esto es lo importante. Alquilación aquí en la industria petrolera, alguien inventó que era algo parecido y le llamó alquilación, pero propiamente para química orgánica no es alquilación. Simplemente en la industria petrolera se le llama alquilación a esta reacción, ¿no?
Si tengo una isoparafina con una olefina de bajo peso molecular, dan isoparafinas de mayor peso molecular. Y como dice aquí, simplemente esta reacción es la inversa del craqueo, ¿se acuerdan? Entonces, en el craqueo producimos una olefina y una parafina. Ahora voy a usar esa parafina y esa olefina para unirlas en lugar de separarlas, ¿no? Y dice, aunque la alquilación puede tener lugar a altas temperaturas y presiones en ausencia de catalizador, los únicos procesos de importancia comercial trabajan a baja temperatura en presencia de ácido sulfúrico o bien fluorhídrico, o sea, como catalizador. En este caso sería básicamente mi catalizador ácido sulfúrico en baja temperatura en fase líquida o bien el fluorhídrico sería en fase gas, mi catalizador. Estamos hablando que en este proceso pues no trabaja con catalizadores sólidos, ¿no? Siempre decíamos que quizás había una opción ahí una buena opción de investigación, tratar de ver si alguna ceolita era capaz de llevar a cabo esta reacción, principalmente por una causa. En México básicamente se usa, ya veremos más adelante, se usa el fluorhídrico, el ácido fluorhídrico, como catalizador. Tiene algunas ventajas y en México les interesan esas ventajas, ¿no? Entonces, el problema es que es un gas muy tóxico y con cantidades pequeñas de este gas se puede envenenar. Entonces, esta planta, el problema que tiene es que para estar en esa planta, comúnmente hay que entrar con un equipo especial. No hay hasta conexiones para tener el aire dentro de ese equipo, tener aire independiente que no sea de aire de la planta. Y me acuerdo que hay hasta semáforos, hay unos semáforos ahí que nos están indicando, porque hay sensores de fluorhídrico, nos están indicando de alguna manera si los niveles son bajos de fluorhídrico. Y me acuerdo que hay unas como especie de cuartitos, como para salvaguardarse por si hay de repente un semáforo rojo en el cual empieza a haber una cantidad ya suficiente de fluorhídrico para tener problemas de salud. Entonces, lo que recomienda es no salirse de la planta, sino luego meterse a estos como bunkercitos, ¿no? Como pequeños cuartos en los cuales se puede uno guardar un rato, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando estuve trabajando para el Instituto del Petróleo, fuimos a un curso para poder entrar a esa planta, tenías que estar acreditado con te daban un gafete especial y teníamos que ir a un mini curso ahí para todo esto, que nos dijeran todo esto para poder entrar a esa planta. Me acuerdo que a mí no me tocaba esa planta, afortunadamente, pero a todos nos hicieron tomar ese curso, ¿no? Por si por alguna situación, por trabajo, teníamos que suplir a alguien de los que iba a entrar ahí o lo que sea, nos obligaron a todos a tomar el curso para eso. Entonces, por eso me acuerdo un poco ahora todavía de eso, ¿no? De todos los lineamientos que hay para poder entrar a la planta. Entonces, en vista de eso, desde hace tiempo, sí teníamos un poco la idea de buscar, ya no se pudo, pero en la parte de catálisis andaban en otros procesos, pero como que daba un poquito de ganas de trabajar con catalizadores zeolíticos, a ver si estas zeolitas podían llevar a cabo estas reacciones de alquilación. Y las zeolitas pues no tienen problemas de esta inseguridad, ¿no? A la fecha, pues no he checado mucho, no estaría mal checar qué catalizadores nuevos hay de este proceso, pero no creo que por ahí alguien ya haya sacado un catalizador de zeolítico para este proceso.
Y a veces piensa uno que probablemente porque no se pueda, quizás no se puede, quizás la acidez que dan estas solitas no es suficiente, ¿no? No lo sé. Pero de la misma manera pensaríamos de reformación. De reformación, pues no hay prácticamente un catalizador a la fecha ciolítico. Diríamos lo mismo, no se puede reemplazar el cloro con la alumina. Pero eso sí lo llegamos a vivir. Ahora sí que en carne propia, cómo se estaba desarrollando un catalizador ceolítico que sí funcionaba bien. Y que quizás el primero hubiera tenido como todo. Quizás yo le daba mucho, tenía yo mucha fe, por así decirlo, en ese catalizador que iba a funcionar bien y que quizás iba a ser el partaguas para con el tiempo irlo mejorando, ¿no? Estamos hablando, ya tiene sus años, 2002, algo así. Estamos hablando que actualmente pues ya llevaría varias generaciones. Si hubiera entrado en esas épocas y hubiéramos seguido trabajando igual, hubiera seguido trabajando igual el IMP, pues quizás a los 2, 3 años hubiera entrado el primer catalizador geolítico. Y si hubiera pensando en que funcionó, quizás ahorita andarían a quizás tercera generación de ese catalizador, o sea, mejorado. O sea, ya se hubiera mejorado ese primero 2 veces más. Pero bueno, simple especulación, ¿no? Entonces, bueno, ya nos dice que sí podemos llevar a la alquilación, pero necesitamos altas temperaturas y presiones. Entonces, eso es energía y lo más práctico es un catalizador. El problema es que tenemos esas cuestiones de inseguridad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es una cosa por otra, ¿no? Comúnmente no se oye que haya accidentes seguidos. Aquí en Salina Cruz hubo apenas, no tiene muchos años, un problema ahí, ¿no? En la planta de alquiladora, pero no son plantas que se oiga seguido que tienen, a pesar de todo esto, que les digo, pero por lo mismo que tiene mucha seguridad, no se oye que haya tanto problema en esa planta. No es una planta tan compleja, tan grande. Quizás el problema principal es ese. Y comúnmente, como les digo, no se tienen tantos problemas por lo mismo, no trabaja a condiciones tan severas, no es una planta que utilice condiciones tan severas para operar y eso le ayuda a que no haya fugas, etcétera, y no haya accidentes seguidos, ¿no? De las plantas que yo sabía que anteriormente tenían muchos problemas, había más en la petroquímica, ¿no? Había plantas de la parte de polímeros, no sé si polipropileno por ahí, que eran plantas que requieren altas presiones a la fecha, pero en aquel tiempo pues, la tecnología no estaba tan avanzada y sí, sí no estamos hablando que cada 8 días había accidentes, pero sí había accidentes cada cierto tiempo por las presiones, etcétera, ¿no? Había una, no sé si era de polipropileno aquí en Cozoleacaque, que cuando yo anduve por ahí estaba cerrada ya, estaba ahí, veías la planta toda ya, ya todos los equipos ya bien descuidados, ya con mucho derrumbre, con mucho óxido. Es una planta que se quedó ahí, ¿no? Que la dejaron de operar básicamente por los accidentes que había, ¿no? Una planta con mucho riesgo. Entonces, después las tecnologías van mejorando. Apenas estaba viendo un homenaje que le hicieron a un profesor que sigue dando clases, que me dio clases a mí, que le dio clases a profesores que me dieron clases que están jubilados, también les dio clases. Y él hablaba él fue gerente de la refinería 18 de marzo que ya cerraron,
y hablaba de los riesgos que tenía en aquel tiempo la planta FCC. Era de las primeras plantas FCC y la tecnología nueva era de mucho riesgo. Eran plantas que sí tenían ese problema, que consumían mucho catalizador. Eran tecnologías de antaño que fueron mejorando. Y que actualmente, pues no, o sea, las plantas FCC no se oye tanto, ¿no? Que te dan tanto problema. Como todo, de repente pueden tener problemas cualquier planta. Trabajan a altas temperaturas, etcétera, pero pues ahí no pasa. Bueno, entonces nos quedamos prácticamente en la introducción de alquilación. Vamos a ver reacciones. Las reacciones pues, son muy simples. Ya mencionamos a qué se refiere la alquilación, que son reacciones que, como dices, como que la inversa al cracking o a la desintegración. Vamos a ver las típicas reacciones en la siguiente clase. Entonces, ya llevamos un poquito más de media hora. Vamos a dejarlo ahí, esta clase. Y tampoco nos interesa avanzar tanto porque esta semana, esta clase para el martes es el martes 8 de diciembre. Miércoles tenemos examen, entonces, toda esta semana de exámenes, ¿no? Nos la llevamos un poquito más relajados. Vamos a dejarlo hasta ahí, continuamos la siguiente clase.